Vamos a hablar acerca del valle de los huesos secos. De eso vamos a meditar ahí en Ezequiel 37. Ezequiel está después de Jeremías. Gloria a Dios, aleluya. Ezequiel 37. Amén. Cuando usted lo tenga, me regala fuerte amén y se pone de pie si puede ponerse de pie, ¿verdad? Leemos unos 5 versículos. Capítulo 37 de Ezequiel. Ezequiel 37. El valle de los huesos secos. Gloria a Dios, aleluya. 37 de Ezequiel. Bien, ¿lo tenemos? Sí, amén. Tenemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Aleluya. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Gloria a Dios. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Incline su rostro, pidamos a Dios la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos, Señor, que sea usted bendiciendo, hablando a la vida de su pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que sea su Santo Espíritu que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca. Y que a esta hora no se hable nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Bien, el profeta Ezequiel está hablando acerca de un mensaje que Dios le mandó a proclamar, ¿verdad? ¿A quién? Hoy no fue a unas personas vivas. Hoy fueron a unos huesos secos. Unos huesos que estaban ahí secos en gran manera, ¿verdad? Y nadie podía creer, ¿verdad?, que esos huesos podrían vivir. Pero como para Dios no hay nada imposible, Él lo puede hacer todo. Gloria a Dios, aleluya. Así que ahora viene Dios y le dice: profetiza esos huesos. Diles: huesos secos, yo pondré espíritu y vivirán. Ahora, muchas veces, ¿verdad?, no son esos huesos literales que nosotros vemos secos de los muertos. Muchas veces somos nosotros mismos. Sí, amén. Cuando estamos secos como esos huesos, cuando ya no queremos buscar de Dios, ahí somos huesos secos. En este caso era el pueblo de Israel, que así lo había visto Dios, porque se habían apartado, lo habían dejado. Ahora sin Dios no somos nada, somos como esos huesos secos. Entonces eso es lo que ahora viene, y Dios le da esperanza a Ezequiel de que esos huesos Él los puede hacer vivir. Hay una promesa, ¿verdad?, de Dios ahí para ese pueblo de Israel, para que no le dejaran, pero como ellos decidieron irse detrás de los ídolos, le dejaron, y ahora Dios los va a hacer que los lleven cautivos, y lejos de Dios no van a hacer nada. Por eso le dice que son como esos huesos secos. Pero usted y yo ya no somos huesos secos, porque ya hay espíritu en nosotros. Aleluya. Entonces ahí dice que Dios manda espíritu a esos huesos y vivirán. El Espíritu Santo mora en nosotros, así es que por eso nosotros ya no somos esos huesos, ¿verdad? Muchos que no le conocen, sí, pueden ser esos huesos secos, porque no están llenos del poder del Espíritu.
Así que la gloria es para Dios, ¿verdad? Que usted y yo ya estamos en el camino de Dios. Decíamos ahí, versículo 1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí, dijo el profeta Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová. Dios le llevó en su espíritu. Y me puso, dice, en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ahí lo puso. En un valle lleno de huesos. Muchos de nosotros nos asustáramos, ¿verdad? Si viéramos ese montón de huesos secos. Y se dieron casos en que esos huesos se vieron en algunos puntos en tiempos de guerra. Ahí se veía el montón de huesos de los muertos. Así es que, pero aquí Dios manda al profeta a ese valle de huesos, lleno de huesos. Pero no lo manda ahora solo para que vaya a ver, ¿verdad? Lo manda para que vaya y les hable a esos huesos secos para que se llenen de vida, para que viva, porque el Espíritu de Dios es el que vivifica, dice la palabra. Entonces viene y le dice: profetiza sobre ello, que voy a poner espíritu de vida. Entonces dice ahí en el 2: y me hizo, dice, pasar cerca de ellos por todo el derredor. Lo hizo dar vuelta alrededor de todos los huesos. Y dice ahí: y es aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Eran muchos huesos, mucha gente muerta. Cuando Dios pone esos ejemplos simbólicos, son para indicar que el pueblo así está de dormido, así está de muerto, cuando están lejos de Dios. Entonces, por eso que le dice ahí: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Ahí está la respuesta del profeta. El profeta no podía decir verdad. A ver, yo no sé. No, él sabía, porque Dios le había dado la sabiduría. Le dijo: tú lo sabes, tú tienes el poder. Eso es lo que quería él hacer, saber de que el poder era de Dios. Y él sabía si les podía o no dar vida. Pero como todos sabemos que Dios lo puede hacer todo, el profeta le dijo: tú lo sabes, Señor. Si está en tus manos, lo vas a hacer. Entonces, muchas veces está en nuestras manos el poder predicar el Evangelio. Y muchas veces no lo hacemos. Entonces, hay muchos lugares secos. No hay palabra. Pero usted y yo podemos compartir esa enseñanza. De decirle: mire, hay esperanza. Usted puede tener vida eterna. Usted puede ser salvo. Entonces, como muchos religiosos dicen: ¿y qué es lo que tengo que hacer yo? Piensan que hay que hacer una gran obra. Pero la obra ya la hizo Cristo. Ya murió en la cruz del Calvario y Él, por la fe, nos dio vida eterna. Entonces, aquí está este hombre predicándole a ese montón de huesos. Eso es lo que Él hace, predicarles, llevándoles esperanza a esos huecos que nada tienen de vida. No hay espíritu ni ahí. Entonces dice: y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ahí está, ¿verdad? Lo que les dijo. ¿Qué estaba haciendo? Predicándole. Oigan la palabra de Dios. ¿Y cómo la van a oír los huesos? Por la fe. Dios les pone espíritu, les pone oído. Y oye. Y usted y yo tenemos oído. Y tenemos que oír. Sabemos que no hay que apartarnos del camino de Dios y nos apartamos. Dejamos a Dios. Entonces, ahora ese pueblo de Israel estaba en ese punto, dejando a Dios, secos en gran manera, dice ahí, ¿verdad? Que ese era un campo lleno de huesos secos y en gran manera quiere decir de que no era que era el montón ya sabe que era, pero lo que pasa es que en gran manera quiere decir de que estaban realmente bien secos en gran manera, dice ahí, ¿verdad? Entonces no había forma de que esos huesos tuvieran vida. Por eso que dice ahí, secos en gran manera, dice ahí, ¿verdad?
Entonces dice, me dijo, hijo de hombre, profetiza, dice, ¿verdad? A esos huesos y vivirán. Y dice, me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Pues imagínense a cada uno de nosotros hablándole a las piedras o a unos palos secos. Y eran huesos secos. Hombres sin nada de vida, ni carne, ni nada, sino puro hueso seco. Puro esqueleto. Como ya la carne, ya los gusanos la habían comido, quedaron los huesos. Entonces, ahí, por eso es que dice, ¿verdad? Él allí hablándole a ese montón de huesos, les dice, oíd palabra de Jehová, oigan lo que Dios quiere decirle. ¿Y cuántos saben que Dios los hizo oír? Esos huesos oyeron. Porque si no hubieran oído, esos huesos no hubieran vivido. Esa es la enseñanza, que usted y yo tenemos que oír esa palabra, tenemos que oír ese mensaje que Dios manda. Por eso es que Dios le dijo, profetiza sobre ellos y le dice, oíd palabra de Jehová. A los huesos le dijo así. Ahora nosotros tenemos oído, podemos ver y no queremos oír. Por eso es que la palabra es bien clara cuando dice que tiene oídos para oír, que oiga. Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviré. Ahí está. ¿Qué es lo que le dice a Dios? Les mandó el mensaje. Hay esperanza en Cristo. Ustedes no tienen vida, ustedes están muertos. Pero ahora sí ha dicho Jehová, dice, oíd palabra de Jehová. Y dice, a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviré. Ajá, ¿quién es el que entró en él? El espíritu de Dios. Entró. Entonces, solo el espíritu de Dios es el que puede dar vida. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Nadie más. Por eso es que muchas veces fallamos nosotros. Porque creemos que los médicos nos van a dar la vida. Cuando ya se acabó. Pero es difícil. Pero para Dios no es difícil. Entonces, por eso es que dice ahí, ¿verdad? Que hablando de que oigan la palabra de Jehová, dice el Señor, les dice, pongan atención, que dice el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué es lo que hizo Dios allá en el Edén? Cuando hizo al hombre, dice que hizo Adán. ¿Y de dónde lo hizo? Del polvo. Pero dice también de que no tenía vida. Hasta que él sopló el espíritu de vida. Entonces, así les está diciendo ahora estos huesos, que son prácticamente polvo. No hay vida en ellos. Pero cuando Dios dice aquí pongo vida, la pone. Cuando dice aquí pongo muerte, también la pone. Pero ahora lo que está haciendo es levantando esos muertos, esos huesos muertos, huesos secos, sin nada de vida. Él viene y los levanta. Les dice, yo los voy a levantar, les voy a dar vida. Porque yo hago las cosas de donde no hay nada, yo hago algo. Y es que Dios tiene el poder para hacerlo. Entonces Ezequiel le está predicando. Y les dice, oigan, estén atentos que Dios quiere hablar. Así tenemos que estar nosotros atentos a la palabra de Dios cuando Dios quiere hablar a nuestra vida. Versículo 6. Y pondré, dice, tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Ahí está, le está diciendo que Él los va a llenar de carne. Porque como los huesos no tienen tendones, no tienen carne, nada. Pero les dice, yo los voy a llenar de carne. Les voy a poner el espíritu para que viva. Entonces, Dios también a usted y a mí quiere que nosotros vivamos conforme a su espíritu. Sí, amén. Porque aquí le está diciendo de que ustedes van a ser testigos, les dice, ¿verdad? Que yo les di vida, que yo les puse carne, que ustedes no eran nada, pero ahora yo hago de ustedes hombres, un ejército. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces dice, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis
que yo soy Jehová. Entonces todo el que vive tiene el espíritu de vida, tiene el espíritu de Dios. Y sabemos que el que nos da vida es Dios. Eso es lo que le está diciendo. Cuando ustedes tengan vida, y sabréis que yo soy Jehová. El único que puede hacer vivir. Entonces esos huesos van y son testigos del poder de Dios para dar vida. Aun cuando ya están muertos. Como Jesús lo hizo allá con Lázaro. Con aquel que resucitó de aquella viuda. Hizo muchas señales. Entonces Dios hizo muchas señales a través de los profetas. Con Eliseo, con Elías, ahora con Ezequiel. Con todos Él mostró las señales de que Él es su poder, de que Él podía hacerlo. Sí, amén. Es que no hay nada imposible. Por eso tenemos que poner nuestra confianza en Él, porque Él dice que lo que quiere es que usted reconozca que yo soy Jehová, dice. Sí, a Dios, Por eso le aleluya. dice a sus huesos: voy a poner espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Así es que el mundo tiene que saber que en usted vive nuestro Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Él nos ha dado vida y nosotros tenemos que testificar de eso, que Él vive en nosotros. Porque lo que nosotros tenemos es el Espíritu de Dios. Pero ese Espíritu es el Espíritu de Dios. Versículo 7. Y profeticé, dice, pues como me fue mandado. Y hubo un ruido, dice, mientras yo profetizaba. ¿Quién estaba ahí? El Espíritu de Dios. Haciendo ese ruido, donde los huesos se iban levantando, donde los huesos iban poniendo esa carne, esa piel. Me iban agarrando vida, iban a tener movimiento. Por eso es que dice ahí, y oí un ruido, dice ahí, ¿verdad? Eso es lo que dice, ¿verdad? Dice, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Ahí estaba, ¿verdad? Estaba actuando el Espíritu de Dios. Y aquí dice, un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Como en las manos tenemos dos huesos. Tenemos varios huesos, los dedos, las manos, el cúbito y radio, dice. Igual que las piernas. No es un solo hueso. Entonces dice que los iba uniendo para que las articulaciones pudieran tener movimiento. Por eso es que dice ahí, ¿verdad? Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Cada hueso fue buscando su pareja de huesos. No iban a ponerse uno más largo que otro. No, porque quien lo estaba haciendo era el poder de Dios. Y Dios hace perfectas las cosas, no le iba a hacer ahí manco. Un pie más largo que otro. Por eso dice, cada hueso con su hueso. Es lo que dice ahí, ¿verdad? Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Cabal. Este es mi, cogiendo huesos, este es mi dedo, este es mi mano. Así se fueron juntando. Pero ¿quién dio eso? El poder de Dios. Esas son las maravillas que aquí hizo que Ezequiel fuera testigo al profetizar que al hablar Dios las cosas iban a suceder. Versículo 8. Y miré, y he aquí, dice, tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Ahí está donde los perfeccionó. Ya no era solo la carne, sino ya les puso la piel, ya les dio forma. Pero no había en ellos espíritu. Ahí está, ¿verdad? Solo estaban ya forrados con carne, pero estaban muertos todavía. Hasta que Él puso el espíritu. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Entonces dice, pero no había en ellos espíritu. Hacía falta la vida. Solo estaban borrados. Exacto. Estaba la carne, los huesos, pero no tenían vida. Entonces dice ahí, versículo 9. Y me dijo, profetiza al espíritu. Ahí está diciéndole, vaya, ahora profetizarle al espíritu para que el espíritu entre en ellos. Eso es lo que dice ahí, que Dios le dijo. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu
Tenía que hablarle. Espíritu, eso es lo que dice que le digo que así ha dicho el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Verdad que estaban muertos? Y después, ¿qué dice? Y vivirán. Le dio vida. Ese es lo importante que Dios hace en nuestra vida. Nosotros, dice la palabra en Efesios 2, que estábamos muertos, pero muertos en el pecado, porque no había espíritu en nosotros que nos diera esa vida que Cristo nos dio, o esa nueva vida. Estábamos muertos al pecado porque venimos desde Adán y Eva con esa naturaleza pecadora, pero ahora Dios vino y nos dio vida, y por su gracia, dice, nos salvó. Eso dice, ¿verdad? En el 2:8 de Efesios. Y por su gracia sois salvos por medio de la fe. Sí, amén. No es por la obra del hombre, sino por la obra que Cristo hizo. Entonces aquí Ezequiel dice que Dios le dijo a profetizar el Espíritu para que les dé vida, porque ahí está ese montón de muertos tirados. Hoy ya estaban completos, hoy ya no eran solo los huesos, y va por partes, hay un proceso. Pero el vino les dio vida. Así que nosotros sabemos que quien da la vida es Cristo. Así es que dice ahí que le dijo: Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ahí está. Así estábamos nosotros, Dios nos dio vida y ahora somos agradecidos Gloria a Dios, aleluya. porque sabemos que solo Él puede hacer esas cosas. Sí, amén. Versículo 10. Y profeticé, dice, como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Ahí está, ya el espíritu obedeció cuando Ezequiel habló, porque quien le dijo que hablara era Dios. Entonces el espíritu ya iba a mandar al espíritu para que le diera vida. O sea, Dios ya le había dicho a Ezequiel: profetiza al espíritu, hablarle al espíritu, y yo voy a mandar al Espíritu para que entre en ellos. Entonces así fue que dice: y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron. Ahí está. Cuando el Espíritu entró, dio vida. Cuando usted conoció a Cristo y le recibió en su corazón, usted recibió una nueva vida. Ya no la vieja vida del pecado, la vieja naturaleza, porque esa quedó atrás. ¿Cuándo? Cuando conocimos a Cristo, que con su muerte en esa cruz nos dio vida. Y es que eso es lo que hay que predicarle a la gente, ¿verdad? De que Jesús murió para que usted y yo vivamos, y que hay esperanza en Cristo Jesús, esperanza de salvación, de vida eterna, ya no de condenación. Porque Él no vino a condenar al mundo, dice ahí la palabra de Dios. Él vino para que el mundo fuera salvo a través de Él. Así que por eso que dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Y estuvieron, dice, sobre sus pies. Estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en el campo. Un ejército sale ahí. Un ejército listo, ¿para qué? Para ir a dar testimonio de lo que Dios había hecho. ¿Por qué? Porque Él le dice que estos huesos iban a saber quién era Dios. Y sabréis que yo soy Jehová, que yo les di vida, que yo los levanté. Entonces, Dios puede levantar a los muertos. No digamos a los enfermos. Si levanta muertos, ¿cómo no va a levantar a un enfermo? Tiene el poder para hacerlo. El hombre es el que no tiene poder. El hombre es el que pierde la fe, que no cree que Dios lo puede hacer. Entonces ahí es donde uno falla, cuando la fe decae. Ahí es donde hay que pedirle a Dios la fuerza para no desmayar y seguir creyendo. Yo sé que Dios lo va a hacer, yo sé que Dios lo va a hacer, y hay que creer hasta que Dios tome la decisión. Porque como Él tiene la última palabra, Él decide. Ahora en nosotros está clamar a misericordia. Sigamos ahí, versículo 11. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ahí estamos hablando, ¿verdad? Que Israel es el que había dejado a Dios y ahora ya no vivía.
ya estaban muertos. ¿Por qué? Porque ya Dios los había desechado. ¿Por qué? Porque los mandó a que los llevaran cautivos por no obedecer, por ser desobedientes. Entonces, por eso es que dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, dice, ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Así dijo Israel. Eso es lo que dice allí. Y ellos, dice, he aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron. ¿Por qué se secaron? Porque ya no buscaron a Dios, porque se apartaron de sus caminos. Y el pueblo de Dios así pasa. Se apartan del camino de Dios y se alejan. Y Dios también se aleja. Él está cerca, pero como usted no se acerca, hace más larga la distancia que hay entre usted y Él. Ya no hay esa oración. Así que por eso que dice, todos estos huesos, dice, son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. Ahí está, ¿verdad? Cómo se siente un hueso seco, destruido, sin fe, sin esperanza. Ya ni Dios los quiere. Así decimos a veces. No solo el pueblo de Israel, no, el cristiano muchas veces quiere ser como el pueblo de Israel. Por eso es que aquí el mensaje ya no es solo para Israel. Aquí dice, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, ya no somos nada, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Ahí ellos saben que van a ser destruidos. ¿Por qué? Por dejar a Dios, por apartarse de su camino. Entonces, así Dios le habló a ese profeta y le dijo, háblale a estos huesos para que tengan esperanza, que yo puedo poner vida a pesar de que ellos ya se creen secos, que muchas veces así nos sentimos nosotros derrotados, muertos ya. No, de esta ya no salgo, dice. Aquí quizás me fui. Muchas veces decimos así, hoy sí, me fui con Dios. Pero si no es el plan de Dios el que ha terminado en el hombre, no se va a ir. Porque Dios tiene el plan, y ese plan, hasta que Dios no lo cumpla en las personas, no van a morir. Porque hay un plan que Dios tiene que, el hombre tiene que cumplir. Entonces usted y yo tenemos que estar conscientes que aquí vamos a estar mientras Dios lo permita. Amén, gloria a Dios. Porque eso es lo que Dios hace. Dice, no, van a vivir hasta que yo diga, no. Otros que vienen y se quitan la vida antes de que Dios le diga, ya estuvo. Entonces, allí es cuando se sienten secos y sin esperanza, vacíos. Pero eso que dice ahí, y dice, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Uno mismo se siente destruido, ya sin armas para pelear la batalla, pero las armas están ahí. Lo que pasa es que uno ya las perdió. ¿Por qué? Por la incredulidad. Versículo 12, para ir terminando, ahí dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, ahí está, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Ahí está dándoles la esperanza de que ellos, aunque estén muertos, pueden vivir. Y es que eso es lo que Cristo ha dicho, ¿verdad? Que cuando muramos y venga Cristo por la fe, usted y yo, vamos a ser levantados. Por eso que le está diciendo, no, ahí está la esperanza. Yo voy a abrir su sepulcro. Y dice, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Hay esperanza todavía. No se ha perdido. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Y esa esperanza solo está en Dios. Tenemos que creerle a Dios. 13. Y sabréis, dice, que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Ahí lo va a sacar. Entonces, nosotros sabemos que hay esperanza en Dios. Entonces dice, sabréis que yo soy Jehová. Ahí van a conocer el poder que Dios tiene.
Y usted y yo le creemos. ¿Por qué? Porque lo está diciendo él a través del profeta. Hay esperanza, si yo lo puedo levantar. Si yo lo voy a levantar, le voy a dar un nombre nuevo. Es lo que dice que va a hacer. Yo le voy a poner un nombre nuevo. Ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque este era carnal. Ahora van a tener otro nombre. Pero eso no lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Por eso que así le digo al profeta. Terminamos ahí en 14. Y pondré, dice, mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Para que digan quién lo hizo. Así es su vida también y la mía. Que lo que nosotros hagamos, lo hagamos porque Dios nos manda. Y por eso es que dice ahí, que y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré, dice, reposar sobre vuestras tierras. Y sabréis, cuando hayan hecho la obra, que yo soy Jehová, dice. Que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces lo que Dios hace o promete lo cumple. Porque eso está diciendo. Yo hablé y ahora lo estoy cumpliendo, está diciendo ahí. Porque yo dije que les iba a poner bien y ahora lo hago. Eso es lo que dice ahí. Dice, y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé. Entonces cuando Dios habla hay que oír, hay que obedecer. Porque dice ahí, y lo hice. Yo se los había prometido y ahora lo hago. Y lo hice, dice Jehová. Ahí está. Donde usted y yo sabemos que lo que Dios promete, lo cumple. Sí, amén, aleluya. Es que no es hombre, no miente como nosotros. Nosotros sí mentimos. Así es que a cada momento. Entonces, pero Dios no, y por eso dice, yo hablé y ahora lo hice. Ya vieron que les di vida, que lo saqué del sepulcro, ya los hice hombres nuevos, transformados. Y es que así vamos a hacer nuestra vida en aquel tiempo cuando sea la venida de Cristo. Así es que la gloria es para Dios, hermanitos. Démosle gracias a Dios por esa palabra, que sea Dios, ¿verdad? El que nos dé esa sabiduría para poder